Buenas noches, amigos oyentes. Estamos en vivo. Este es un programa especial de No Vinimos de Paseo, como les habíamos adelantado. Vamos a hacer hoy un repaso por los mejores momentos del programa, mientras estamos preparando con todos los compañeros el lanzamiento del nuevo ciclo, que será el próximo jueves. Y hoy los voy a invitar a escuchar estos momentos vividos a lo largo de este año y medio que llevamos de programa. Mientras seguimos preparándonos, como les decía, va a haber nuevas cosas en el programa, contenidos nuevos, y tal vez, todavía no puedo anticiparles demasiado, pero no va a haber solo contenidos nuevos, sino un proyecto que abarca un poquito más, pero todavía lo estamos preparando y no es que quiera jugar al misterio, pero lo que quiero es que esté todo preparado cuando podamos anunciarlo. Pero bueno, estén atentos en las redes. No Vinimos de Paseo en Instagram, en Facebook, y hoy estamos también transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube. Así que bueno, basta de palabras, nos reencontramos al final. Ahora vamos a hacer un repaso de un par de cositas que quiero que escuchen, una entrevista, un poco de música y un poco de humor también. Así que dentro de un rato, cuando ya estemos sobre el final, nos reencontramos para saludarnos y invitarlos para el próximo jueves. Bueno, vamos a comenzar. Con el señor licenciado José Miguel Toro. Es licenciado en Filosofía, investigador, profesor en Ciencia de la Educación y psicólogo social. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están por allí? Bien, todo bien. Acá le paso con mi compañero, que es el encargado de la nota. Bueno. Hola, José. Un poco porque nos conocemos. Hace este bien. planteo acá el conductor. Bien. Te digo, estoy con Adrián, Ezequiel y Claudio, mis compañeros. Bien. Saludos a toda la mesa allí y a los oyentes. Muchas gracias y gracias por atendernos. Por favor. Vimos recientemente, José, una nota que te hicieron sobre la teoría de inteligencias múltiples, que nos resultó de mucho interés, y queríamos, sí. Y queríamos entonces un poco replicarla y profundizarla si es posible. Así que bueno, contanos un poco sobre la teoría. Es una teoría que revoluciona, si se quiere, la idea que se tenía de inteligencia. Siempre se consideró, prácticamente desde la antigüedad, que la inteligencia era una sola en cada una de las personas. Es más, en algún caso algún filósofo pensó que había una que era la inteligencia universal, pero bueno, es una idea periférica esa. Entonces aparece un psicólogo en Harvard en la década del 80 y tira un libro que se llama Estructura de la mente. Ese libro propone que hay más de una inteligencia. Él en esa época menciona 7. Y esas inteligencias son una idea revolucionaria, particularmente en educación, digamos, para poderlo poner en un ámbito concreto. Porque como se consideraba que todos teníamos una sola inteligencia, básicamente, y se medía con un test, se llamaba esa medida y esa inteligencia se llamaba IQ, que sería el coeficiente intelectual. Y que obviamente había un rango en el cual las personas que tenían una capacidad, si se quiere, común, por ahí podríamos llamar entre comillas normal, se manejaba en un rango. Si una persona tenía menor calificación a ese rango, ya era alguien que tenía algunas limitaciones y que obviamente eso a nivel social era toda una problemática porque tenía mala prensa. Este señor Gardner, al proponer esta idea de tener varias inteligencias, realiza, a mi criterio, digamos, una revolución porque dice
somos todos iguales. No hay unos más y otros menos. Al ser todos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades. La diferencia es que cada uno, porque es individual, tenemos, digamos a nivel personal, tenemos formas distintas de aprender algo. Entonces, no es que algunos tengamos menos inteligencias que otros. Lo que ocurre es que algunos tenemos las inteligencias o un grupo de inteligencias más o menos estimuladas. Entonces que por eso se da una variación y podemos encontrar personas en el ámbito comunitario, en la sociedad, que tengan algunas habilidades y no tengan otras habilidades. Pongamos, por ejemplo, en lo deportivo. Podemos encontrar personas que tienen una disposición corporal que les permite tener un desempeño óptimo en lo deportivo, en lo físico. Pero capaz que en el ámbito de lo lingüístico, digamos, en el expresarse, tengan una limitación. O, por ejemplo, a nivel matemático, en el manejo de números. ¿Eso qué implica? Implica que a lo largo de su vida esa persona ha sido estimulada en unos ámbitos o en un tipo de inteligencias y no en otros. Con esto estoy diciendo que a nivel educativo estamos invitados, con el tema de la teoría de las inteligencias, a cambiar el modelo educativo. No todos aprendemos de la misma forma. Es más, en este sentido, Gardner había o propone en su momento y en ese libro museos. Museos serían, para traducirlo, diríamos, en un aula o en una escuela, distintos lugares, una mesa, un aula, un rincón, con temáticas distintas. Y que los alumnos vayan pasando por esas distintas temáticas y experimentando. Entonces estamos preguntándole al alumno, ¿estuviste en el área de matemática? ¿Estuviste en el área deportiva o corporal, de manifestación corporal? ¿O estuviste en el área, por ejemplo, musical, entre otras? ¿Qué te gustó más? Entonces el docente puede descubrir de alguna forma que los alumnos no todos aprenden de la misma forma como estamos acostumbrados. Y esto es una crítica, digamos, a la metodología que yo particularmente hago en algunos centros académicos, no en todos. Entonces el docente propondría, a partir de eso, métodos de aprendizaje distintos, donde el alumno no sufra lo que se llama el aburrimiento. Y por lo tanto la no comprensión de los temas, no porque le falte inteligencia, sino porque le resta interés. Esto no me gusta, entonces el alumno se interesa, pone digamos, la atención en otra cosa, mira por la ventana, qué sé yo. ¿Entiendes? Es un poco eso, digamos, en síntesis lo que propone Gardner. Perfecto. Mirá, ahí en tu comunicación Sí. tocaste los temas de la lingüístico-verbal, Sí. entre los diferentes tipos de inteligencias, ¿no es cierto? Yo Sí. tomé nota de la lógica matemática, de la musical auditiva, Sí, sí. incluso Sí, sí, la sí. corporal kinestésica en el tema que hablaste de los deportistas, Sí. la intrapersonal y la interpersonal. Exactamente. Y no tomé nota en algún punto de lo que es la espacial visual, naturalista y emocional, que serían las otras 3 que siguieron. Vos nos comentabas Sí, que cómo no. arrancaron con 7. Sí, cómo no. Y sobre esas 3, ¿me podés hacer algún detalle? Sí, la espacial es esa capacidad que uno tiene de, ante la ausencia de objetos, armar un escenario. Por ejemplo, suponete que vos tenés un negocio y querés armar una vidriera. Obviamente, no tenés nada en el espacio ese que pensás armar una vidriera. Contratás a una persona de diseño y te arma en su mente una vidriera y te dice, bueno, necesito poner acá 2 maniquíes, acá 2 luces, acá, o sea, en su cabeza arma, porque tiene de alguna manera las dimensiones tridimensionales
a nivel mental, ¿no? Y juega con las dimensiones y puede armar un escenario mental que después lo vuelca en lo físico. Entonces te arma, por ejemplo, sigamos con el ejemplo, una vidriera pidiéndote las cosas puntuales que necesita y armándola de la forma que él lo pensó. O por ejemplo, un artista que piensa en su cabeza un cuadro y después lo plasma en la tela. ¿El naturalista era el otro que me preguntabas? Sí, el naturalista y el emocional me quedaban. Bien, el naturalista es una nueva, porque no estaba en la primera lista de las que mencionaba Gardner. Sí. Esta nueva es la naturalista, que es el contacto que la persona tiene con la naturaleza. Por ejemplo, hay personas que de alguna forma tienen una mayor facilidad en la relación con los elementos de la naturaleza, llámense plantas, animales o minerales. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona tiene como una disposición natural, esta capacidad de lo que se llama la inteligencia naturalista, para encontrar relaciones, para encontrar dimensiones. Por ejemplo, qué sé yo, le busca la clasificación entre las hojas de una planta, busca las características de determinada zona geográfica, busca la relación o el perfeccionamiento de alguna raza en algunos animales. Es decir, puede captar eso que tal vez para muchos, en particular para mí, no las puedo captar. O sea, ¿por qué? Porque no es algo que para mí haya sido estimulado, la inteligencia naturalista. Y después otra inteligencia que creo que por ahí me mencionaste, que es una nueva que tampoco estaba en la lista de Gardner. Él hablaba de inteligencia interpersonal y inteligencia intrapersonal. Es decir, las mencionaba como dos. La intrapersonal es la capacidad del autoconocimiento, de la reflexión. Y la interpersonal es la capacidad de vincularme con el otro. O sea, somos naturalmente seres sociales. Entonces, hay personas que tienen una capacidad para poder vincularse con el otro y hacer de alguna manera amistades y expresarse en esa línea. Por ejemplo, exponerse diríamos, a exponer ideas, a hablar, a participar, a trabajar en equipo. Hay un pensador que vino en la década del 90 aproximadamente, que se llamó Goleman, que sacó un libro en el año 95 que se llamó Inteligencia Emocional. ¿Qué hizo este autor? Juntó las dos inteligencias, la interpersonal, que sería el conocimiento entre personas, y la intrapersonal, que es el autoconocimiento. Entonces formó esta inteligencia emocional que hoy está muy desarrollada, inclusive lo usan los coaching, por ejemplo, y demás, los trabajos en equipo, etcétera. Y hay otra que por ahí no apareció en la lista original también de Gardner. Él la llamó existencial, pero después tomó otro nombre, básicamente en el 2000, que es la inteligencia espiritual, que no tiene nada que ver con ningún tipo de religión. Tiene que ver con la capacidad que el hombre tiene de ejercer, de vivir, de practicar, de vivenciar la ética. Es decir, las demás inteligencias no tienen ética en su desarrollo. Por ejemplo, un deportista, volvemos al ejemplo del deportista, el deportista puede desarrollar inteligentemente sus habilidades físicas, aplicando alimentación, aplicando ejercicio, aplicando descanso, etcétera, etcétera, pero no considera el elemento ético. En la inteligencia musical también se perfecciona el sonido que entre dentro de un ámbito armónico y quizá llegue a la perfección, pero no se pregunta por la ética. En cambio, la inteligencia espiritual sí se pregunta por la ética, porque es la única que puede tener, la que define a la persona. José, el único ser que tiene ética es la persona, sí. La tengo anotada aquí como existencial filosófica, ¿puede ser? Claro, sí, por eso te dije, al principio se había puesto el nombre de existencial, pero después en la década del 2000 en adelante, le cambiaron el nombre y hablaron de inteligencia espiritual. Sí. Sí, Gardner tiene una serie de libros donde aparece posteriores a que les mencioné, que era la estructura de la mente, donde suma a la inteligencia naturalista y suma a la inteligencia existencial, pero después se cambia ese nombre
por una cuestión, si se quiere, para que no sea confundida con otras cosas, nada más, no es porque esté bien ni porque esté mal, sino decir, a ver, ¿cómo vamos a ajustar bien el nombre? Entonces terminó siendo espiritual porque tiene que ver con el espíritu de la persona, donde habita esto que llamamos conciencia, donde la persona se da cuenta si lo que hago, si lo que hizo es correcto o incorrecto. Entonces por eso digo, es la fuente de la ética, y es la única de las inteligencias que posee esa capacidad. José, le hago una pregunta. Estas inteligencias, Sí. ¿es puramente genético o es totalmente incentivo? O sea, si a una persona se la cambia de lugar y se la incentiva con otra inteligencia. ¿Me explico? Digamos, entiendo. Todos nacemos con las mismas capacidades, básicamente, salvo alguna enfermedad. Pero digamos, en general, nacemos con las mismas capacidades. El primer tiempo de nuestros años de vida está en torno a un grupo de adultos, básicamente la familia. Entonces, nosotros a esa edad somos como una esponja, estamos chupando todo lo que ellos nos ofrecen, a título de ejemplo, a título de habilidades, palabras, actitudes, costumbres, etcétera, etcétera. Y van de alguna manera transmitiéndonos algunos hábitos, algunas costumbres, algunos gustos, que se transmiten eso, o se concretizan, mejor dicho, en una habilidad puntual. Por ejemplo, supónganse que la cigüeña me dejó en una familia de músicos. Lo que veo a mi alrededor, en los primeros meses y primeros años de vida, son instrumentos musicales. Entonces voy a tratar, o voy a hacer, digamos, a recorrer un poco ese campo con bastante facilidad. Pero capaz que no hay, digamos, un ejemplo que yo pueda vivenciar a esa edad de algo corporal, es decir, de un deportista. O, por ejemplo, de alguien que tenga contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque durante las 24 horas escucho música, porque todos los integrantes de mi entorno de adultos son todos músicos o afines. También se puede dar al revés, que sean todos deportistas y no escuche nada de música. O depende qué tipo de música. Entonces voy teniendo distintos niveles de estimulación. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que a la adolescencia, por ejemplo, yo ya tengo algunos gustos bastante orientados, no están definidos, pero orientados. Por ejemplo, me puede gustar la música, en el colegio me dieron deporte y justo tuve un profesor que era muy comprensivo conmigo, entonces me enseñó y me hizo gustar, por ejemplo, el básquetbol, entonces también sumé un poco de básquetbol, es más, capaz que estoy en un club así, voy sumando distintas inteligencias a nivel de desarrollo, es decir, han sido estimuladas. No tenemos todas desarrolladas al mismo nivel, pero sí tenemos varias desarrolladas. Por ejemplo, supónganse que yo soy un jugador de básquetbol. Bueno, el hecho de haber desarrollado la corporal, que tiene que ver con eso me ha permitido, por ejemplo, viajar por la Argentina o por el mundo. Entonces, me ha permitido tener una inteligencia como también desarrollada y estimulada por la profesión que tengo, de conocer lugares, de escuchar distintas lenguas. Entonces lo lingüístico es como que me agrada, porque cada persona cuenta su historia en distintos idiomas. O, por ejemplo, me ha gustado el hecho de poder contactarme con personas, entonces la inteligencia interpersonal también ha sido desarrollada en mí. Entonces, ven, son varias las inteligencias que uno va desarrollando en la vida cotidiana por distintos tipos de estímulos. Y acá la escuela, que es un poco yo lo que había analizado al principio, también suma su parte. Porque yo puedo tener una maestra, un profesor o un conjunto de docentes en general que me estimulan en distintos ámbitos, como también puede ser lo contrario. ¿Entienden? Hoy en día tenemos por ahí algunos casos de ciertas limitaciones de los docentes hacia los alumnos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que no me permiten tener radio en la escuela porque en la escuela no hay, o porque es a deshora, o porque lo que sea, o no permiten tener más horas de música,
porque no hay un músico en la escuela, porque no tenemos instrumento, porque el presupuesto. Entonces me quedo con matemática y con lengua. Tengo 20 horas de matemática, 20 horas de lengua en toda la semana. Pero no tengo radio, no tengo baile, nadie me enseña a bailar. De nada, no estoy diciendo un tipo de baile, qué sé yo, folclórico, danzas árabes, cualquiera. Pero no los tengo por ahí. Porque y el argumento es que a veces no tenemos el espacio o el presupuesto necesario. José, O, por ejemplo, sí. estimular en lo deportivo. Es decir, el adolescente necesita ser estimulado a nivel deportivo, porque está en un momento donde su cuerpo se está desarrollando. Entonces, a veces tenemos 1 hora semanal de educación física en el colegio. Entonces, ven, hay todo un entorno que favorece o no favorece, depende de las circunstancias, el desarrollo de las inteligencias. José, Sí. el tema de la teoría de las inteligencias múltiples, ¿puede resultar de interés para definir perfiles profesionales? Porque evidentemente podés avanzar sobre eso para definir un perfil profesional, ¿no? Sí. Fíjense una serie de ejemplos. Por ejemplo, seguramente ustedes conocieron a personas que al final de su vida, estamos hablando laboral, me refiero 60, 65 años, se le ocurre estudiar guitarra. ¿Por qué? No, siempre me gustó, lo que pasa es que cuando era chico no había casa, o no había presupuesto, o no podía, porque no tenía un profesor. Entonces, esa inteligencia musical quedó como latente y la pudo desarrollar a los 60 años. O por ejemplo, por ahí, no sé, lo deportivo. Hay gente que por ahí empieza ya grande a tratar de moverse más allá de cuestiones de salud, pero porque me gusta vincularme con los otros, me gusta el deporte, entonces hago bicicleta, por ejemplo. Son estas inteligencias que han quedado dormidas, pero no se han muerto, y que después cuando la persona tiene las posibilidades trata de desarrollarlas, no ya a nivel profesional, pero sí darse el gusto. Porque acá también hay un elemento nuevo. Las inteligencias me permiten un elemento básico que es me gusta. Por eso le dedico tiempo, me apasiono y por eso hasta inclusive puedo vivir de eso. Entonces podemos encontrar grandes músicos o grandes deportistas o grandes matemáticos. ¿Por qué? Porque me apasiona eso, entonces he sido estimulado en eso y por eso puedo hacerlo, digamos, con un nivel muy alto. José, Además, una última pregunta, porque el tiempo es súper interesante, pero el tiempo nos corre. Sí. Acá Ezequiel me está haciendo una seña que tiene algo. Tengo una pregunta, por ahí. A ver. No viene al caso, pero lo que estamos hablando me hace acordar mucho al método Waldorf de las escuelas. No sé por qué me vino a la cabeza. ¿Está relacionado a lo que...? Sí, algo tiene de eso, porque de alguna manera orienta, no dirige, ¿no? Orienta y acompaña las inclinaciones naturales de los niños. Si el niño tiene un gusto por determinado tipo de habilidad, es alimentado, es acompañado, es estimulado y no coaccionado. José, es decir, la idea es esa, de que yo pueda ser estimulado en lo que me gusta. Me gusta el básquetbol, le pongo un profesor de básquetbol. Me gusta, no sé, por ejemplo, bailar, lo mando a una academia de baile. Entonces, así, ¿qué pasa? Yo experimento si eso me gusta. Por eso eran los museos que ponía o los rincones que ponía Gardner en el colegio. Que el alumno haga la experiencia de si me gusta este lugar o me gusta aquel lugar, me gusta lo que hay acá o me gusta lo que hay allá. Entonces es una forma que tiene el docente de conocer cuáles serían las inclinaciones que tienen los distintos alumnos. Bien, la última que había quedado pendiente. Adelante. ¿Se dan algún tipo de cursos de este tipo, de inteligencias múltiples en particular? ¿O es algo a aplicar en cualquier tipo de clase? Mira, sistemáticamente, oficialmente, yo no conozco que haya algún tipo de cursos extensos. Lo que sí puede haber son charlas o pequeñas talleres, pero no conozco, no es que no haya, no conozco, diríamos, una tecnicatura, por ejemplo, de 3 años.
Perfecto. y menos que sea oficial. Ya te digo, puede haber charlas, puede haber pequeños seminarios, puede haber pequeños talleres, acá en Argentina, pero en otros lugares sí, por ejemplo España, Colombia, son lugares de México, donde lugares se han desarrollado muchísimo, es decir, hay mucho material sobre inteligencias múltiples. Y acá sobre inteligencias múltiples, yo particularmente no he encontrado demasiado material en libros, me refiero, ¿no? No es que no los haya, pero no los he encontrado. Yo no sé si no hay mercado, no sé eso. Pero inclusive lo que yo trato de hacer cuando leo cosas demás sobre el tema, de esos países que he mencionado, porque trabajan mucho. Es más, España tiene varios colegios dedicados a las inteligencias múltiples. Acá yo no conozco ninguno. Habrá seguramente alguna escuela, seguramente, y algún docente que tiene esa metodología, pero no conozco yo. Fantástico, José. Muchísimas gracias. Un placer. Fue tan interesante como esperábamos y bueno, te tenemos en cuenta para próximas charlas. Sí, a disposición. Ahí tenemos un contacto directo con Sergio, que nos conocemos ya desde hace unas cuantas lunas, así que a disposición. Y un placer. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós, a todos. Noches. Chao, gracias. No vinimos de paseo, hacemos radio. Vamos a irnos al rock nacional ahora. Y vamos a tocar, no todo lo cotidiano y comercial que siempre sabemos, sino que vamos a tocar la historia del rock nacional en pequeñas historias que están guardadas o que son difíciles, medias olvidadas y difíciles de conseguir. Así que bueno, vamos a abrir con Miguel Abuelo. Miguel Abuelo, en el año 72, antes de formar la segunda parte de Los Abuelos de Nada, que es la más conocida, ya con Cachorro López, Calamaro. Basta Rica, ¿no? Basta Rica. Viaja a Francia y en Francia forma Miguel Abuelo y Nada. También conocida como Miguel Abuelo et Nada, Hijos de Nada o Nada. Fue una banda de rock formada en Francia, integrada por músicos argentinos que se encontraban exiliados en el país galo. La banda tenía como líder a uno de los pioneros del rock nacional, que es Miguel Abuelo, y también tenía al empresario judeo-francés Moshe Naim como productor y mentor. Miguel Abuelo et Nada se formó en 1973 y duró menos de un año. Sin embargo, fue el tiempo suficiente para que grabaran un álbum, Miguel Abuelo y Nada, el cual tendría gran valor histórico, ya que fue una de las primeras incursiones de músicos latinoamericanos en el heavy metal. Todos conocemos a Miguel Abuelo. El disco, si se escucha entero, es un disco que dura menos de 45 minutos. Es un disco que pasa por distintos géneros, ahora lo vamos a ir comentando. Pero sus bases rítmicas en muchos de los temas es el heavy metal. Mira usted, me sorprende. El álbum se lanzó póstumamente 2 años después de finalizada la banda. Y solo por el mercado francés. Nunca se editó en Argentina el disco. Hasta que tiempo después salió en formato CD, muy pocas ediciones en el año 99. Pero son muy pocos. Es más, estuve investigando y los vinilos de esa época se están pidiendo casi por 12.000 pesos más. Bueno. El vinilo original, porque es imposible conseguirlo acá en Argentina. Este trabajo se destaca por ser una de las primeras incursiones del heavy metal, como dijimos, por parte de músicos latinoamericanos, con un sonido pesado y oscuro, con una voz de Miguel Abuelo influenciada por Black Sabbath y Uriah Heep, y con punteos de guitarra de Daniel Esbarra, influenciados por Led Zeppelin, e incluso cercanos a lo que Eddie Van Halen haría algunos años después. O sea, Van Halen después incursiona con las frases riff que hace Esbarra. Sin embargo, debido a que el público argentino no tuvo contacto con este álbum hasta 24 años después del lanzamiento original, Miguel Abuelo y sus compañeros se perderían en su momento la oportunidad de ser clasificados como los pioneros del heavy metal latinoamericano y de Argentina también, ya que, bueno, después vendría Riff, B8 y todas las demás bandas que sí son las pioneras del heavy
a nivel nacional. La que nos hacía saltar en obras. Las que hacían esos pogos que decían que eran bastante pesados. Eran pesados. El álbum fue grabado por Abuelo en Francia durante su estancia en el país galo, como dijimos, junto a un grupo de músicos argentinos y chilenos formado para la ocasión. La banda formaba con Daniel Esbarra, que es músico, después fue el guitarrista de Virus, y hoy en la actualidad es el guitarrista de Virus, por el bajista Pinfo Garrida, que después de grabar el disco se retiraría de la música, estudia informática y se dedicó a dar clases hasta el día de hoy en los Estados Unidos. Y el baterista Diego Rodríguez, que fue uno de los primeros bateros de Los Redondos. Y también participó el chileno chelista, hubo un chelo también en el disco, Carlos Beiris, que también quedó después radicado en Francia y se dedicó solamente a dar clase de música a niños franceses. Se dedicó a la música infantil. Todos apadrinados, como dijimos, por Moshe Naim, que es un enigmático millonario, mecenas y productor francés, conocido por el artista Salvador Dalí, quien había visto a Miguel Abuelo y había dicho que era la encarnación del rock. El disco inédito en Argentina no se hizo hasta el 99. Se mueve en los vaivenes de lo que es el art rock, el hard rock de los 70, y se puede escuchar claramente sinfonías de folk en temas que están compuestos generalmente en una rítmica de acústica que está a cargo de Miguel Abuelo, la guitarra acústica. Moshe Naim había proyectado lanzar a la banda y les consiguió fechas para tocar por Francia con una buena versión monetaria en escenografía y show en vivo, pero el proyecto duró solo ese año, 1973. Y con el álbum no editado, Miguel Abuelo abandonó la banda, ya sea por diferencias con Esbarra, como se dijo en su momento, o algún otro miembro, o simplemente por su naturaleza errática y divagante, ya que también cayó por casualidad en Francia, se radicó ahí. La portada del álbum muestra a Miguel Abuelo sentado con un bebé en su regazo, que no es otro que el pequeño hijo que tuvo en Inglaterra, que fue Gato Azul, nacido en el 72 en Londres. Este disco fue posicionado en el puesto 45 de los 100 mejores discos del rock nacional en la revista Rolling Stone, con el tiempo. El vinilo cuenta con el lado A, Tirando piedras al río, El largo día de vivir, Estoy aquí parado, sentado y acostado, que es un poema de Pipo Lerón, y el lado B, El muelle, Señor carnicero, Recala, Sabido forastero, Octavo sendero. Los últimos 3 temas pertenecen a Esbarra y el resto, salvo como dijimos, Estoy aquí parado, sentado y acostado, a Miguel Abuelo. Bueno, hay un lindo documental que narra bien la historia de este disco, que se llama Et Nada. El documental, que lo hicieron unos chicos que descubrieron la existencia de este disco y se pusieron a investigar y pudieron contactar con el resto de la banda que sigue en pie. Y es muy interesante cómo se grabó, cómo se formó y lo poquito que duró, porque fue menos de un año y fue, por lo que demuestra el disco, que ahora vamos a escuchar el tema, una excelente banda que bueno, no duró como mucho, pero después, ni más ni menos, Miguel Abuelo volvió y hizo Los Abuelos Nada, que tuvo un éxito extraordinario también. Así que vamos a escuchar Tirando piedras al río.
mundo, porque somos amantes en el cielo, porque a la distancia, nena, estás tranqui, porque amarte es eternidad, porque todas las cosas también traen alguna música. En la era de Acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín o con amigos. En la era de Acuario, tirando piedras al río, con una flor en la boca y en el jardín con amigos. Bueno, ahí estábamos escuchando Tirando Piedras del disco de Miguel Abuelo y nada. Hola, les habla Camilo, le mando un abrazo grande y sepan que ni ustedes ni nosotros no vinimos de paseo, vinimos a hacer radio. Vine a torcer el destino de algo que pudo ser que aún no ha sido. Vamos con el primer radioteatro del ciclo No vinimos de paseo. Espero que les guste a los oyentes, que se diviertan como nos divertimos nosotros haciéndolo. Y bueno, le damos comienzo a este nuevo... Bueno, yo lo felicito porque vamos a decir que el que escribió el guión fue usted, Ezequiel. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Radioteatro Después del partido. Basado en el cuento de Fontana Rosa, Un hecho curioso, del libro Nada del otro mundo. Un grupo de amigos se reúne en una pizzería del barrio de Mataderos luego del enfrentamiento por la Copa Argentina entre Nueva Chicago y Boca Juniors. Increíble el partido que perdimos. 3-0 le ganamos, vos me estás cargando. Si nosotros lo tenemos de hijo, o te olvidas del 5-0, qué poca memoria tenés. Eso fue en el año 83, vos ni habías nacido, nene. Yo sí había nacido, y me acuerdo muy bien. Le pegamos un alto baile. Mejor no hablo más porque son 2 contra 1. ¿Qué pedimos para celebrar? Ah, estás chistoso. Invita vos, garpá vos, fanfarrón, bostero fanfarrón. Entra un joven agitado de piel fosforescente, como esos adornos que brillan en la oscuridad. Mamita, ¿este loco dónde salió? Así es tu generación, no son todos raros. En eso te doy la razón. Estos pibes son todos raros. Lo nuestro era más sencillo. No necesitábamos de tanta cosa para encontrar la felicidad. Cállense, viejo choto. Siempre generalizando. Por un tipo raro, somos todos iguales. Claro, ahora tenemos celulares. Antes que mandaban paloma mensajera, el mundo era mejor, ¿no? Discúlpeme, señora. ¿Qué dijo este? Disfrazado de linterna verde. Roberto me llamo, nene. Necesito de su ayuda, la de todos. Mi nave se averió y debo repararla de inmediato. Por lo que entiendo, acá se manejan con dinero. Y yo no cuento con dinero. Tengo que huir. Me quieren matar. ¡A la mierda! Está en problema. ¿Qué macana te mandaste, pibe? Disculpes, señora. Soy un rey. El rey Coxi del planeta Plutón. El rey Cook del planeta Mercurio quiere matarme y conquistar mi hermoso planeta.
Después vendrá por ustedes. Y dale con señora. Se llama Fabián el hombre y se va a pagar unas pizzas porque ganó Boca. Si tenés ganas, sentate y come algo. Hay cerveza también. Todo menos dinero. Si querés, después salimos a la calle y empujamos tu nave. Pero dinero no hay. Igual te felicito por el chamullo. Toda la vuelta que dio para pedir unos mangos. ¡Qué hijo de puta! Disculpe, señora. Te agradezco la invitación. Pero ¿cómo hinchar las pelotas con señora? ¿Qué toman ustedes que lo hacen tan pelotudos? No creo que esté drogado. Para mí, se perdió. ¿No es que tiene pinta de tucumano? Hasta el acento lo echaba. Este hombre es tucumano. ¿Pero de qué acento habla? A partir de... Mirá cómo me brilla. Este se escapó de algún corso y está mamado. Yo te invito, pibe. Ganó Boca y los de verde están calentitos. ¿Vos de qué cuadro sos? Cuadro. ¿Qué cuadro? Equipo de fútbol. ¿No te gusta el fútbol? No sé qué es eso. Ah, puede ser un extraterrestre de verdad entonces. Messi, Cristiano Ronaldo. Maradona. Es el primero que se nombra. Más respeto, carajo. Discúlpeme, señora. No sé nada y debo marcharme. Pero quédate que ya pedimos. La hora pasó y los tres amigos le explicaban al extraño personaje lo que era el fútbol, la historia argentina, e intentaron sin éxito explicarle el peronismo. El extraño narró su vida, que en Plutón, Jupp quiere gobernar por la fuerza. Los tres amigos insistían con los carnavales de Brasil. Si era de ahí el brillo, Fabián se atrevió a hacer un análisis sobre Jupp y llegó a la conclusión que podía llegar a ser Babi Echecopar. Roberto convenció al resto de que el extraño definitivamente era brasilero y que su brillo no era un maquillaje del carnaval, sino producto de la contaminación en el Amazonas. Entre tanto quilombo de historias desencontradas... Muy rico todo. ¿Cómo morfaste y chupaste, pibe, eh? No tenemos un mango, pero con esto y que vamos a empujar tu nave estamos a mano. Es Hook. Estamos perdidos. Señoras, disculpen el atrevimiento, pero Coxy tenía que morir. Espero no haberles arruinado la cena. Quedó hecho polvo. ¿Cómo lo hiciste? Con la UTT-45. Es letal. Ya la fabricarán acá. Estamos en tratativas con Washington. ¿Vos sos Hoop? ¿No te pareces a Babi? Sí, señora. Mi nombre es Hoop el Conquistador. Se me terminó el tiempo. Me retiro a mi nave. Un placer. ¡Qué fabuloso espectáculo! Nunca hay una cosa así. Primero nos manguea guita, después todo ese quilombo para no garpar. Yo lo invité al muchacho. Ustedes vieron. No hacía falta que termine un montoncito de arena en la silla. Yo no voy a limpiar esto. Qué cosa rara. Quedó hecho arena. Realmente un truco excelente. No lo conocía a Messi, al Diego. Mamita, al Diego. Él sí que hacía magia en la cancha. Y bueno, llegamos al final de este especial de No Vinimos de Paseo con los mejores momentos del ciclo. Es la hora 22:45, estamos en vivo. Y los invito para el próximo jueves a las 22 horas, donde lanzaremos el nuevo ciclo de No Vinimos de Paseo, con nuevos contenidos, con nuevas secciones y noticias que ya le vamos a ir entregando a lo largo de la semana en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram,
como No Vinimos de Paseo. Y también pueden escuchar este programa y todos los programas anteriores en formato de podcast en Spotify como No Vinimos de Paseo. Bien, los esperamos entonces el próximo jueves. Muchas gracias a todos y buenas noches.